Hace algunos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, había una leyenda que aterrorizaba a los habitantes, la leyenda del perro del diablo. Se decía que por las noches, en el camino que lleva al cementerio, aparecía un perro negro con ojos rojos brillantes que acechaba a los viajeros solitarios. Pero lo peor no era su aspecto, sino lo que hacía con aquellos que se encontraban en su camino. Una noche, un joven llamado Pedro regresaba de la ciudad después de un día de trabajo, cuando decidió tomar el camino que pasaba por el cementerio. Era un atajo que lo llevaba directamente a su casa, y aunque sabía de la leyenda del perro del diablo, pensó que no le pasaría nada, pero se equivocó. Mientras caminaba por el oscuro sendero, de repente sintió algo detrás de él. Se giró para ver qué era, pero no vio nada. Decidió apresurar el paso, pero entonces escuchó el sonido de unas patas corriendo hacia él. Se volvió para ver qué es lo que estaba sucediendo, y vio un perro negro con ojos rojos corriendo hacia él a toda velocidad. Pedro intentó correr, pero el perro lo alcanzó y le mordió el pie, haciendo que cayera al suelo. Cuando se levantó, el perro se había transformado en algo aún más aterrador. Un hombre con cuernos, alas de murciélago y una sonrisa malvada. Era el mismísimo diablo. El diablo le ofreció riquezas a cambio de su alma, pero Pedro se negó. Sin embargo, el diablo no se dio por vencido y lo persiguió por todo el pueblo durante días. Pedro se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue, hasta que finalmente desapareció sin dejar rastro. Después de eso, los habitantes del pueblo comenzaron a ver al perro negro con más frecuencia. Los niños desaparecían misteriosamente por la noche y los animales eran encontrados sin vida. La gente comenzó a temer por sus vidas y se encerraban en sus casas por la noche. La leyenda del perro del diablo se convirtió en una realidad. La comunidad buscó ayuda, pero al cabo de unos meses ya no le pusimos atención, pensando que eran simples coincidencias. Pero después, los animales comenzaron a desaparecer uno por uno, y siempre encontrábamos restos de sangre en los alrededores. Las historias de la aparición del perro negro comenzaron a propagarse por el pueblo, y la gente comenzó a tener miedo de salir de noche. Una noche, cuando regresábamos de la casa de un amigo, lo vi. Era enorme y negro como la noche, con ojos rojos brillantes. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero entonces se movió y supe que era real. Comenzamos a correr, pero él nos seguía cada vez más cerca. Finalmente llegamos a la plaza del pueblo, donde estaba la iglesia, y nos refugiamos allí. Después de eso, comenzamos a ver al perro negro más seguido. Siempre aparecía en las noches más oscuras, y siempre estaba cerca de los lugares donde habían desaparecido los niños. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar de que lo veíamos con frecuencia, nunca parecía envejecer. Siempre era el mismo perro negro, con los mismos ojos rojos brillantes. La gente del pueblo comenzó a creer que el perro negro era una manifestación del diablo y que estaba relacionado con las desapariciones de los niños. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo, porque nadie sabía cómo hacerlo. Fue entonces cuando apareció un hombre extraño en el pueblo. Nadie sabía de dónde venía, pero se decía que era un cazador de demonios, enviado por Dios para proteger a la gente del mal. El hombre habló con los líderes del pueblo y les dijo que él podía enfrentar al perro negro, pero que necesitaba la ayuda de todos. Esa noche reunimos a todas las personas del pueblo que querían ayudar. Armados con palos y antorchas, nos dirigimos hacia el lugar donde solía aparecer el perro negro. Cuando llegamos, vimos su enorme figura en la oscuridad y nos preparamos para la batalla. El perro negro nos atacó sin piedad, pero logramos mantenerlo a raya con nuestras antorchas y nuestros palos. Finalmente, el cazador de demonios logró acorralarlo y le clavó una estaca en el cuello. El perro negro emitió un aullido desgarrador y desapareció en una nube de humo. Desde esa noche nunca volvimos a ver al perro negro. Las desapariciones de los niños también cesaron,
y la gente del pueblo comenzó a vivir en paz nuevamente. Pero nunca olvidaremos la noche en que nos enfrentamos al diablo y vencimos. Muchas gracias por escuchar el relato. Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like, y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal de Insomnio. Hasta la próxima.